Hola, estimados amigos, bienvenidos a Mundo de Letras. Y hoy tenemos a un escritor muy reconocido de muchísimos años, además profesor de literatura y autor de la última novela, La Hacienda de la Soledad. Con nosotros se encuentra Felipe Montes. Bienvenido, Felipe Montes. Hola Didier, ¿cómo estás? Hola, querida audiencia de Didier y de Diario Ultimátum, ¿cómo están todos? Están fenomenales, de hecho estaban esperando que entraras porque querían participar contigo. Ya sabemos que eres un escritor que es leído en muchos países y luego La Hacienda de la Soledad es una novela que cada vez va cobrando más notoriedad, pero además escrita en un lenguaje en un estilo de realismo mágico. ¿Qué nos puedes platicar de eso, amigo Felipe? Y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Diario Ultimátum y al colegio. Bien, el realismo mágico es tanto para Chiapas como para Nuevo León, como para toda Latinoamérica y yo diría toda la hispanidad. Esto incluye España y Guinea Ecuatorial y Filipinas y otros países hermanos. El realismo mágico es, considero yo, la principal aportación literaria que la hispanidad ha hecho al mundo. Claro, además, si tomamos el término realismo mágico en su sentido amplio, es decir, asimilando a lo real maravilloso que Carpentier diferenciaba, y además encontrando en obras cumbre como El Quijote los elementos de maravilla que aparecen en sus líneas. Desde acá, desde estos valles y estas montañas, Didier, lo que he hecho es recolectar las leyendas que nos rodean, que allá con ustedes abundan y que he tejido un gran tapiz que siempre voy avanzando y que en estos tiempos he avanzado más para narrar la historia mítica, legendaria, pero también cotidiana de Monterrey y su región, desde el origen mitológico de todos los valles hasta el final de todo, bajo una lluvia de fuego y lodo y sangre y una tormenta y todo. Todo va a ir junto. Mira, por aquí se alcanza a ver el volumen. Es un volumen en el cual he ido acumulando algunas grandes partes, es decir, no es algo todavía legible. Como pueden ver, es un lomo bastante grueso, es un libro de 2,400 páginas más o menos, pero todo eso está en organización. Calculo que en total deben ser unas 72 novelas, las que al final voy a reunir en secuencia hasta completar esa obra que yo llamo desde los 13 años de edad Monterrey, y que me da gusto que tú hayas leído más de un fragmento con La Hacienda de la Soledad y otras obras. Y bueno, creo que hay que mencionar que es un realismo mágico más bien crudo, no es un realismo mágico en un estilo más dulce o más edulcorado, sino que me he esmerado en hacer un naturalismo mágico o un naturalismo fantástico, es decir, no solo retratar todas las bellezas que hay en estas tierras y la hermosura interna y externa de la gente, sino también, y no diría yo que sobre todo, pero sí a un lado de ello, la desgracia, la violencia, la tristeza, la tragedia, la muerte. Y de eso se compone mi obra completa, de la cual, como mencionas, La Hacienda de la Soledad es una de sus 72 partes más o menos. Esto le llamas saga, ¿no? Saga. Es una saga porque es una colección de obras que van en secuencia. Otro término afín, Didier, es novela río. Hay algunos matices que las distinguen. Quizá lo mío sea más una novela río, es decir, hay varias historias que van confluyendo, pero también hay historias que se separan. Entonces, creo que saga es un término bastante amplio y pronunciable para que el público lo capte. Y además, pues hay muchas sagas de moda, ¿no? De alguna manera, todos los libros que transcurren en el universo de Macondo de García Márquez es una saga, y por otro lado, Canción de Hielo y Fuego, pues es otra saga, o El Señor de los Anillos,
o la Biblioteca de los Libros Olvidados, o El Capitán a la Triste. Son sagas que tenemos en español. Bueno, El Quijote, que ya lo mencioné, son realmente 2 libros, y más si tomamos en cuenta las imitaciones y continuaciones apócrifas que se le hicieron, ¿no? Y la misma Biblia o las Mil y Una Noches, pues son libros más que respetables, y que se componen de muchos textos que van asociados con diferentes estrategias y además con diferentes impactos en la humanidad. Nos consta cómo la Biblia ha moldeado el pensamiento humano desde hace, bueno, no diría yo 2000 años, pero sí varios cientos de años. Claro, y bueno, tú debes saber que Felipe Montes, aparte de ser un extraordinario escritor, también es profesor, es catedrático, y estuvo coordinando un diplomado de creación literaria con la Asociación de Escritores y Poetas Chapanecos, y también un taller, y ahora va a coordinar un diplomado de creación literaria con el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Y eso me da mucho gusto. Conocemos bastante la forma de escribir y además la preparación que tiene el profesor que hoy está con nosotros. Para los que quieren leer una novela interesante con personajes que los transporten, no tienen nada más que hacer que buscar en Amazon La Hacienda de las Soledades, ¿correcto? Así es, y ahí está en versión tanto digital como en papel, y ya veremos pronto que esté en audiolibro también. ¿Qué otras novelas has escrito que pueden encontrar ellos ahí? Mira, son las ediciones originales. Pronto voy a hacer nuevas ediciones, pero siguen por ahí circulando muchos ejemplares de El Evangelio del Niño Fidencio, que es una novela escrita en un tono sagrado que habla de el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de un curandero que hubo acá en los años 20 y 30 del siglo pasado, el Niño Fidencio. Quizá lo hayan escuchado. Allá sé yo que hay también mucho curanderismo muy interesante, herbolaria, más o menos es esa lógica, pero imagínense que acá el ambiente es desértico, hay montañas secas, hay cactáceas, hay agaváceas, hay magueyes, hay gobernadora, hay ixtle. Bueno, es un ambiente distinto, creo yo, al de toda la entidad en la que ustedes viven y la cual gozan. Está también El Enrabiado, que es una novela que trata acerca de algunos días o semanas de la vida de un obrero a partir del día en que se cierra la fundidora de fierro y acero Monterrey, que fue, que fue una empresa muy importante ubicada en el corazón de Monterrey, que ahora es un enorme parque de muchas hectáreas, pero que en aquel tiempo daba de comer a más de 5,000 familias, influía mucho en la vida cotidiana de Monterrey, contaminaba mucho también. Mi abuelo Eugenio Espino Barros fue fotógrafo oficial durante más de 30 años. También lo fue Guillermo Kahlo, el papá de Frida Kahlo. Fueron los 2 fotógrafos oficiales de Fundidora de Fierro y Acero Monterrey. Y esa novela trata acerca de que se cierra la fábrica, este obrero protagonista, Gonzalo, ya no logra entrar, ni siquiera logra sacar algunas cosas que tenía ahí dentro, alguna ropa, alguna herramienta, y vuelve a su casa, y sobre un puente que está tendido sobre el río Santa Catarina, el río que atraviesa Monterrey, lo atacan unos perros y uno de ellos lo muerde. Bueno, 2 de ellos, un cachorro y su madre. Y a partir de esa mordedura, contrae una rabia que es a la vez la rabia viral, la enfermedad terrible que conocemos, y una enfermedad del espíritu que lo convierte en un ser muy violento. Para escribir esa novela, Didier, sí me retiré 9 días a una cabaña, 5 kilómetros a la redonda no había seres humanos, y quise desprender de mí cualquier sentimiento que tuviera que ver con la alegría, con la felicidad, con la bondad, con la piedad, a favor de la crueldad, de la violencia, las agresiones en diferentes renglones. Y bueno, sí parece que salió una novela muy, muy pesada, que fue declarada en el año en que apareció como una de las mejores de nuestra generación. También tengo Dolores, la historia de una empleada doméstica que llega a Monterrey a los 13 años.
Es una novela pequeñita que está ahí en Amazon también, la pueden conseguir. Y Sólido Azul, que es una novela amorosa, en donde cultivé lo mejor de mi prosa para que el lector fuera deslizando sus dedos sobre la piel de esa novela. Todo ocurre en Monterrey y sus alrededores. Y bueno, está El Vigilante también, que es la vida de un guardia de una colonia, en general pacífica, pero precisamente cuando se ofrece que él intervenga para impedir un acto violento, es incapaz de hacerlo. Es decir, después de haberse preparado por años, Didier, para impedir cualquier agresión a los habitantes de la colonia, a los cuales pues ama y respeta y en silencio observa, pues pasa una tragedia y él prácticamente no cambia nada las cosas, incluso podría decirse que las empeora un poco, o por lo menos las empeora para sí mismo. Y bueno, ahí tengo otras 3 o 4, Casa Natal, que es un libro de poesía, todos cuyos poemas ahora están dentro de la obra general Monterrey. Todo lo que les menciono va a estar en esa obra que les señalo por acá, en Monterrey. Fíjate qué interesante, con un profesor y además un escritor novelista tan joven como eres tú, y que además, bueno, ahora que estuve en Monterrey, que por cierto no coincidimos, estuve hace un mes exactamente, y estuve en el Parque Fundidora y estaba en el restaurante donde hay un espectáculo de cómo se funcionaba, ¿no? ¿En el Museo Horno 3 o en un restaurante? Museo, no, sí, en el museo de la Parque Fundidora. Muy bien, en Horno 3. Y realmente es un lugar que, por cierto, me sorprendió cómo ha cambiado Monterrey, cómo está de moderno, ¿no? Sí, se está poblando de rascacielos, Didier. Sí. El edificio más alto de Latinoamérica está aquí en la colonia Obispado. Se ve desde muchos puntos de la ciudad porque está a la orilla del río Santa Catarina. Quizá lo viste, o quizás se te perdió entre un montón de edificios de una talla quizá no tan alta, pero sí cercana. Oh, sí, muy hermoso, pero llena de historias. Y cuando estaba leyendo tu novela de La Hacienda de la Soledad, de repente ese personaje, ese pajarraco gigante, me sorprende, ¿no? Y te encuentras así como desubicado, ¿qué pasa? Porque te trastoca, ¿no? Te llega. El personaje, sí, realmente muy bien logrados, pero como tú comentabas que te tuviste que alejar 9, 10 días para poder escribir la otra parte de la novela. Sí. Y entonces una persona muy profesional, ¿qué le recomendarías a la gente que inicia? Porque tú estabas ayer dando un taller gratuito, por cierto, en línea. Sí. Viste uno hace como un mes. Más o menos. Ajá, que para los que nos están viendo pueden buscarte en tu página. Felipe Montes / Monterrey, y ahí recibirán novedades sobre mis libros, y cuando se me ocurre dar un taller gratuito, que es más o menos cada mes o cada 2 meses, ahí lo comunico. De acuerdo, ¿qué le recomendarías a la gente que nos está viendo? De hecho, están mandando muchos mensajes. Está Camendi, gente que ya conoces, Leticia Pérez. Ana Lilia y Leticia son de las lectoras más atentas que he tenido para mi libro y de las poetas más admirables que conozco. Así que un saludo para ambas. Claro, y todo el colegio de escritores y poetas del sureste te saluda. Sí, mira, voy a aprovechar que estamos hablando ante mucha gente del colegio para dar una recomendación que no he dado, pero que surge de esta plática y del viaje que tuviste a Monterrey y en el cual no coincidimos, desgraciadamente. Y es que vayan cambiando el enfoque. Miren, voy a explicarlo lo más claro que pueda. Muchas veces tenemos el enfoque, y esto lo pueden ver en libros de psicología ligera, incluso de superación personal, que tenemos el enfoque de que la realidad está pasando a nuestro alrededor. Hace un ratito Didier y yo hablábamos acerca de edificios que alguien construye, que nos gustan, que cambia, Monterrey cambia, en general como si no lo estuviéramos cambiando nosotros, o como si Didier no tuviera la influencia enorme que tiene allá en toda la sociedad del estado de Chiapas y de toda la zona. Entonces, recomiendo cambiar ese enfoque. Pensemos de 2 maneras, fíjense. Primero, que
la actividad humana, así médicos como lo eres tú, Didier, agrónomos como lo he sido yo, astrónomos, todo el talento humano ha estado trabajando para que los artistas logremos hacer obras inolvidables, obras formidables. Yo sé que es un enfoque un poco egoísta, pero creo que en general, más bien los artistas en algunas culturas nos hemos sentido más bien víctimas o títeres de lo que está pasando, y no debe ser así. Por lo tanto, el segundo eslabón al que los quiero invitar a cambiar su pensamiento, nuestro pensamiento es pensar que todos esos edificios que están surgiendo son inspiración para nosotros, que toda esa gente que vive de muchas maneras, de tantas maneras, la pobreza, la riqueza, la opulencia, pues están ahí, o nuestra misión es convertirlas en obras de arte, ya sea obras de arte, si algunos de ustedes así piensan, para denunciar esos hechos, para retratarlos simplemente, para reflejarlos, o para otras personas pueden ser simplemente para crear belleza, para crear obras de arte que sean tremendas, que sean impactantes, que ofrezcan experiencias de vida a quien las lee, para ofrecer una multiplicación de esta vida que tenemos, que a veces se nos hace algo limitada, pero cuando abrimos un libro o cuando contemplamos cualquier obra de arte, cine, pintura, danza, teatro, arquitectura, de pronto nuestra vida se multiplica. Es una especie de condena que tenemos los seres humanos, que no sé cuándo la habremos contraído, Didier, pero que consiste en un hambre y una sed permanentes de estimulación, de reto intelectual, de reto sensorial, que desgraciadamente muchos malos comercios la han convertido en fuente de ingresos para gente sin escrúpulos. Me refiero a través de drogas, alcohol, convencer a la gente de que no es capaz, bajarle la autoestima a la gente con tal de sacarle el dinero, no eres capaz, todo eso. En cambio, hay que mantener un enfoque a favor de sí soy capaz, sí vamos a hacer una obra de arte, este mundo es maravilloso, es retador, es violento, también es rudo, es crudo, pero también es feliz, y toda esa riqueza, Didier, hay que asimilarla, hay que abrir la boca muy grande, o hay que, como dice Alfonso Reyes, paisano, ensanchar el intelecto, y yo diría la sensibilidad, para que todo eso vaya entrando en nuestras obras y todo eso lo convirtamos, con un buen uso del español o de la lengua que cada quien hable, en excelente literatura, Didier. Esa es mi recomendación. No sé si fue un poco larga o si resultará útil. Espero que sí. Seguramente sí. Y fíjate que, bueno, estando contigo nos podríamos pasar horas platicando. De hecho, así lo hemos hecho, pero así lo hemos hecho. Aquí en el programa el tiempo se nos ha ido y ya ven, los invito a las 5 de la tarde a ver el siguiente programa, que es La Chipanecota. Y no se olviden que estamos hablando con Felipe Montes, escritor regiomontano, de muchísimas novelas que pueden ustedes encontrar. Hay información de Felipe Montes, nada más le pone en Google, inmediatamente aparece la información de lo que ha hecho, pero es un escritor que está siempre disponible, que es una persona muy empática y que además le gusta enseñar a la gente que está iniciando y a la gente que ya está muy avanzada, por supuesto. Entonces, la recomendación que nos ha hecho Felipe en muchas ocasiones es que a la gente que inicia le digamos, escribe, escribe y escribe. Sí. No importa cómo escribas, pero escribe. Así es. ¿Verdad? Y luego... Y una última recomendación, Didier, quienes nos están viendo seguramente tienen o una computadora o un celular o una tableta, algún dispositivo, sepan que pueden descargar la aplicación Kindle de Amazon y comprar ahí libros mucho más baratos que los de papel. Cuando nos gusta de papel, lo compramos de papel. Cuando nos gusta digital o queremos apenas asomarnos a hacer la prueba, hay que entrar a Kindle y ahí pueden comprar no solo La Hacienda de la Soledad, sino literalmente millones de libros más. Muchos de ellos son clásicos, Tolstoy, Dostoyevsky, Víctor Hugo, y a precios muy, muy bajos, muy accesibles.
Bueno, gracias Felipe. Ya saben todos amigos y amigas que en Mundo de Letras tenemos a Felipe Montes, un escritor regiomontano, y pueden ustedes seguirlo también en la página de Cepsule, en la página del colegio. Ahí estarán viendo todo lo nuevo que tiene este escritor tan extraordinario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya pronto nos veremos, Didier. Muchas gracias, gracias al Colegio de Escritores y Poetas, gracias a Diario Ultimátum. Diario Ultimátum, gracias. Gracias.